Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que por intercesión de María Santísima, ilumines nuestra mente, ilumines nuestro corazón, para que con tu luz, la luz de la verdad, la luz de Cristo resucitado, podamos llegar a alcanzar esa verdad que nos libera, que nos hace libres de poder seguirla. Que podamos comprender, Señor, la profundidad de todo lo que nos regalaste, especialmente hoy de esta misa, de la celebración, de la acción de gracias, como puente que nos lleva hacia lo divino. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros, infúndenos tu fuego para que, con tu soporte y con tu gracia, podamos alcanzar la majestuosidad de estas verdades que elevan nuestra alma hacia nuestro Creador. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Ya estuve diciendo antes que comencemos la grabación, hoy vamos a ver la misa, las bases históricas de la misa, qué es y cómo nace. Y para comenzar con el tema de hoy, vamos a leer esta cita del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Esto es el numeral 1323 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos está diciendo? Nos habla de la Eucaristía. Ya hemos hablado de la Eucaristía, pero es válido hacer un repaso para comprender el centro de la misa. Es este momento especialísimo donde lo divino verdaderamente toca lo humano y donde el Señor se da para que nosotros seamos en Él. Por eso nos dice, se nos da una prenda de la gloria futura. Verdaderamente vivimos un pedacito de cielo en la Eucaristía. Verdaderamente compartimos la vida de Cristo, en Cristo, junto al Padre. La Santa Misa, que es realmente la forma que tradicionalmente llamamos a la celebración del sacrificio de Cristo por el cual la humanidad es redimida, es la Eucaristía. O sea, la misa es la Eucaristía. No solo es su centro, sino que es su hecho en sí mismo. Ya habíamos hablado antes de qué era la Eucaristía propiamente, pero ahora es válido y necesario englobarla en el contexto de la misa. La Eucaristía es este pan y este vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, los cuales al comulgarlos nos hace a nosotros uno con el sacrificio y por tanto con el mismo Cristo. Nos asemejamos, nos configuramos al amado, porque el amor hace eso, configurar el amante al amado. La persona que ama se configura con aquel a quien ama. Y nosotros en la comunión nos configuramos a Cristo. Es decir, nos asemejamos a Él. En la Eucaristía también nosotros sumamos nuestras propias cruces a la cruz del Señor, para que así, haciéndonos dignos de la salvación sin mérito propio, ojo a eso, establezcamos el vínculo filial con el Padre en el mismo Cristo Jesús. ¿Qué significa? En la Eucaristía nosotros nos hacemos dignos de la salvación, es decir, dignos de ser hijos de Dios, de vivir la vida eterna. Pero no nos hacemos dignos por mérito propio, no nos hacemos dignos por algo que nosotros hayamos hecho, hayamos logrado, sino que es en Cristo en que nosotros recibimos la vida que Él nos regala de forma gratuita. La misa es la completitud, el rito que tiene su centro en la Eucaristía. Y es ahí mismo donde haya su punto álgido. Es decir, la misa da contexto y da sentido a la forma más plena de la Eucaristía. Lo que la Eucaristía esconde en esa forma de pan y en esa forma de vino, que es el Señor, es lo que la Santa Misa nos revela, con sus formas, con sus lecturas. Nos revela quién está escondido ahí y qué es lo que nosotros
recibimos en Él. Leo otro numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Déjenme que les comparto. Numeral 1326. Dice lo siguiente. Finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Esto es muy interesante y me quedo con la última parte. Cuando Dios será todo en todos. Y acá el Catecismo nos cita un versículo de la Biblia, que aparece en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Yo lo voy a extender un poco más y voy a leer un par de versículos más para que entremos en contexto. Leo a partir del versículo 25 que dice lo siguiente. Cristo debe reinar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Es verdad que ha sometido todas las cosas bajo sus pies, pero cuando dice todo está sometido, es evidente que está excluyendo a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando todo le haya sido sometido, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjense que es bastante enredado estos versículos, son bastante complejos de entender, pero lo que nos está diciendo es lo siguiente. Primero reinará Cristo, y una vez que el reino de Cristo se complete, Él se lo entregará al Padre, quien hace verdaderamente todos, todo en Él. ¿Qué significa? Que para todos, para vos, para mí, para todos, Dios va a hacer todo. Nuestra vida va a ser totalmente adjunta a la vida de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a una vida independiente, es decir, nosotros tenemos un ser que interactúa con las cosas de este mundo. En esta vida gloriosa, en esta resurrección, nuestro ser va a interactuar sola y únicamente con el Señor. Va a vivir en base al Señor. Por eso dice que Él va a ser todo en todos. Todo va a ser dentro del Señor y nada va a estar fuera del Señor. Esto nos habla de la vida eterna. Pero para comprender cómo se da esa transformación, es ahí donde la misa nos ayuda. Nos ayuda a comprender cómo es que vamos a llegar a ser, o mejor dicho, cómo es que Dios va a llegar a ser todo en nosotros. Y es por eso que decimos que la Santa Misa no solo es la Eucaristía, sino la oración por excelencia. Eso grábenselo. La Santa Misa es la oración por excelencia. No solo nos transforma en la comunión, en la Eucaristía, sino que con la completitud de sus ritos, con la variedad de ritos, colabora activamente en la transformación de nuestra mentalidad, preparándonos y configurándonos para la liturgia celestial, la que no tiene fin. ¿Qué significa? La Eucaristía no solo nos hace uno con Cristo, verdaderamente y espiritualmente, sino que además la misa, lo que envuelve a la Eucaristía, con sus ritos, con sus formas, con cada uno de los gestos y los signos que tiene, lo que hace es transformar nuestra mentalidad. El Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Lo que viene a hacer el Señor con la Santa Misa es mostrarnos una realidad nueva, es darnos nuevos ojos para que veamos con una visión renovada en Cristo la verdad divina de la que somos incapaces de ver y de recibir por el pecado original. Pecado que el Señor vence en la cruz y a partir de ahí nos hacemos dignos. Entonces la misa lo que hace es esto, transformar la mentalidad. Nos cambia la forma de ver las cosas. Ya no vemos las cosas según el mundo, sino que las empezamos a ver según Dios. Y eso nos prepara y nos configura para la vida del cielo. Nosotros durante esta vida, nosotros no solo purgamos, nos santificamos y purgamos nuestras penas para poder llegar a compartir la comunión con el Padre, sino que también nos vamos configurando a la vida en Dios. La vida que nosotros rechazamos en el pecado original que ya hemos hablado, esa vida a la cual por libre voluntad quisimos renegar, ahora es la vida que nosotros tenemos que esforzarnos por recobrar.
Es esa vida que el Señor nos da, pero que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad para poder llegar a comprender la verdad espiritual que excede las cosas de este mundo. Y es muy hermoso hablar de la liturgia celestial. Nosotros sabemos que la liturgia es lo que constituye a la misa, ¿no? Y hablar de la liturgia celestial es hablar de cómo va a ser la vida del cielo. Porque en el cielo, digamos, vamos a vivir una misa eterna. La vida del cielo va a ser una misa eterna, una perpetua comunión con el Señor. La liturgia se define como el culto y la santificación de la iglesia a través de signos y símbolos. ¿Qué significa? Que la iglesia, valiéndose de diferentes signos que utiliza, justamente cambia nuestra mentalidad. Nos enseña la nueva verdad de Dios. Nos muestra que hay algo más allá de lo que nosotros comprendemos del mundo. Por eso es que la comunión, la Eucaristía, nos transforma por dentro, nos transforma en el espíritu, y el conjunto de la liturgia nos transforma la razón, configurándonos en corazón y en mente a la vida celeste. Con celeste nos referimos a celestial, a divina, ¿no? Podemos asegurar sin temor que la vida del paraíso consistirá en eso, una santa misa sin final, un acto constante de adoración y alabanza al único y divino Creador. Es por eso que ya tenemos que transformarnos en esta vida para gozar en la siguiente del absoluto gozo, de la absoluta alegría del paraíso, la comunión eterna con Dios. Y a esto quiero que entendamos algo que es fundamental. A veces uno cuando se hace consciente de lo que es la liturgia celestial, dice, ¿cómo puede ser que yo viva, que me sea prometido este gozo eterno del cielo si voy a la misa y me aburro? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a la misa y me aburro, ¿cómo voy a ir al cielo que es una misa eterna? Ahí es donde entra el cambio de mentalidad. Tenemos que dejar de pensar bajo nuestro propio criterio y entregarnos a las manos del Señor. El Señor es el que nos transforma. Él no cambia la realidad eterna por nosotros, sino que nosotros nos configuramos a la realidad eterna. Porque el Señor hizo todo lo que hizo para nuestro mayor gozo, para nuestra mayor comunión con Él, para mayor amor. Entonces, lo que tiene que cambiar no es la liturgia celestial, que fue hecha en perfección. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Recobrar el sentido de la vida que perdimos con el pecado. El sentido de la comunión con Dios que perdimos con el pecado. Y con la santificación, nuestra mentalidad cambia. Y a partir de ahí, lo que antes nos aburría, lo que antes no era nada, lo que antes no nos inspiraba nada, ahora nos inspira todo. Ahora lo es todo. Y ahí volvemos al versículo que habíamos leído, cuando el Señor sea todo en todos. No hay existencia mayor, superior, que la de estar en perfecta comunión con Dios. ¿Qué es eso? Que el Señor sea en mí todo. Que no haya nada en mí que no sea el Señor. Es la existencia más alta que existe, la más gozosa. Nadie puede aspirar a nada más grande que eso. Lo que hace el Señor es, de a poco, con parábolas, con signos, con ejemplos, nos va cambiando la mentalidad y nos va diciendo, la realidad que yo te preparé, el gozo eterno que yo te preparé es mucho mayor que lo que vas a conseguir en este mundo. Es mucho más grande y no lo podés comprender ahora, pero tenés que confiar en mi palabra y ahí entra la fe. La fe en saber que el Señor, que nos ama más que nosotros mismos, nos preparó verdaderamente un paraíso que no podemos comprender, pero para el cual nos tenemos que preparar en esta vida. Eso es la función de la misa, el configurarnos en alma, en espíritu con la Eucaristía y en razón con la liturgia, para configurarnos a la vida divina. Por eso, quien verdaderamente aprovecha la misa en completitud, ya está viviendo en el cielo. Por eso los santos han llegado a vivir con la alegría que han llegado a vivir, pues ya tenían un pedacito de cielo en el corazón. Y fíjense que San Juan María Vianney decía lo siguiente: si verdaderamente pudiéramos comprender lo que sucede en la misa,
moriríamos de alegría. De esta forma, textual, moriríamos de alegría. Si pudiéramos cambiar al 100% nuestra mentalidad para comprender lo que pasa y no sabemos ver, moriríamos de alegría. Porque el Señor se da todo. Por más que ese todo no lo podamos llegar a comprender ni a recibir, el Señor se da todo. Para que paso a paso vaya construyendo en nosotros una nueva mentalidad. Eso respecto a la idea general de la misa. Pero ahora sí nos vamos a remontar al principio. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos a que el Señor haya formado de un pueblo judío con tradiciones judías a lo que hoy conocemos como misa? Y fíjese qué interesante, porque a veces uno piensa que es algo más moderno, no necesariamente de este siglo, pero fíjense que ya en el año 155 después de Cristo, San Justino Mártir ya hablaba de lo que era la Eucaristía con términos que hoy nos resultan tremendamente cercanos. Les voy a mostrar el documento para que lo puedan leer. Y aparece en el numeral del Catecismo 1345 y dice lo siguiente. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 después de Cristo para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. Es decir, hasta ahora que tenemos que San Justino Mártir va a escribir esto explicándole a un pagano, es decir, a una persona no cristiana, qué es lo que hacen los cristianos en la Eucaristía. El día que se llama Día del Sol, el domingo, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles, es decir, las cartas, los hechos de los apóstoles y las cartas, y los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Es decir, ¿qué tenemos hasta ahora? Liturgia de la palabra, o sea, las lecturas, tanto del Nuevo Testamento, la lectura de los apóstoles, como del Antiguo Testamento, la de los profetas, y después tenemos la oración por todos, los que están ahí y los que no están ahí, es decir, la oración de los fieles. Fíjense cómo lo conectamos perfectamente con la misa de hoy. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros, el saludo de la paz. Luego se lleva al que preside, a los hermanos, lo que sería hoy el sacerdote, pan y una copa de agua y de vino mezclados, lo mismo que pasa en la Santa Misa. Este es un detalle que quizás no todos tienen en cuenta, pero el sacerdote cuando va a preparar el cáliz pone la cantidad de vino y una gotita de agua. A día de hoy se hace eso, que significa como Cristo se inmiscuye, se inmixe en nuestra naturaleza. Ya lo hacían en el año 155. El presidente, o sea, el sacerdote, los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, en griego Eucaristian, la Divina Eucaristía, acción de gracias, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Es decir, se hace una alabanza a Dios Padre con esos dones recibidos. Lo que hoy podríamos interpretar como el santo, el rezo o el canto del santo previo a la consagración. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. O sea, la distribución de la comunión. Fíjense qué similar que es a la misa de hoy.
Y vuelvo a repetir, año 155. Una o dos generaciones después de la muerte de Cristo, no más. Fíjense qué interesante cómo ya la iglesia desde un principio, salvando las diferencias que las hay, ya mantenía lo esencial de lo que hoy es la misa, cuyas dos partes fundamentales son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que ya la vemos en este relato de San Justino. Naturalmente, en estos momentos, en estos tiempos, en donde se realizaba esta misa básica, no había una unión, es decir, cada comunidades lo hacían de formas diferentes, no había una unión general entre toda la iglesia. Consideren que eran tiempos en donde era muy difícil conseguir una unión total, donde recién el cristianismo comenzaba a tomar forma, iban a tardar muchos siglos hasta que toda la iglesia se junte y determine una sola liturgia. Pero lo que vemos ya es lo principal y lo que comparte toda la iglesia desde el principio: la liturgia de la palabra y la Eucaristía. Después vamos a tener otro documento también muy interesante que se llama la Didache, que es una especie de protomisal. El misal romano, que es el libro que el sacerdote utiliza para la misa, que es el que tiene las oraciones, las rúbricas, todo lo que tiene que decir y hacer, que es el libro grande que está arriba del altar. La Didache es como una especie de protomisal, donde reunía más o menos algunas prescripciones de la liturgia ancestral. No solo oraciones, sino también acciones. Y también de la vida comunitaria que, al verlas a la luz de las modernas indicaciones, o sea, de lo que hacemos hoy, se ve con mucha claridad la similitud, salvando las diferencias más propias de las épocas con la liturgia de hoy. No nos vamos a meter mucho en la Didache, porque es un libro un poquito más largo que no podemos citar como a San Justino, pero sí los invito a que ustedes le peguen una leída, porque en realidad no es muy largo, son un par de páginas que hablan no solo de lo que era la Eucaristía, sino de diferentes actividades que hacían los cristianos de esa época. Es del año 215 después de Cristo, más o menos. Son un par de años después de lo que habíamos leído de San Justino. Con todo esto ya vamos viendo que la iglesia desde un principio tenía una noción fundamental bien armada de lo que era la Eucaristía y la liturgia de la palabra. Y esto es fundamental porque hoy en día resulta muy fácil tomar a la liturgia como algo moldeable. Tomar a la liturgia como si hubiera sido una actividad que nosotros hicimos y podemos cambiar a gusto, cuando en realidad es la piedra sobre la cual estamos sostenidos. Si esa piedra se rompe, nosotros nos rompemos. El padre Pío decía: sería más fácil para el mundo vivir sin el sol que sin la Santa Misa. Y mucha razón tenía. Porque es la que nos renueva constantemente en el sacrificio de Cristo. La Eucaristía nos da vida, verdaderamente nos da vida. Lo que el pan es para el cuerpo, la Eucaristía es para el alma. Sin la Eucaristía el alma muere. Por eso es tan importante. Y es tan importante comprender esto para hoy, en el diálogo con los protestantes, en el diálogo con los evangélicos, en el diálogo con otras religiones, pero principalmente con las cristianas no católicas, donde la misa, la celebración se vuelve un tema controversial, poder citar esto y decir: no es, la misa no es un invento de obispos católicos del siglo XVI, sino que la misa es lo que es desde un principio. Y desde un principio, y muy fundamental, se creyó en la presencia de Cristo, en el pan y en el vino. Porque hoy tenemos hermanos separados que lo hacen de forma simbólica. O sea, llevan pan, llevan vino, pero es un símbolo. No es verdaderamente Cristo el que se hace presente, sino que es un símbolo. Nos recuerda a Jesús. Eso es un error. Ya los primeros padres de la iglesia, los primeros cristianos, sabían que en la Eucaristía, en el pan y en el vino consagrados, estaba verdaderamente Jesús. Y también sabía, por la jerarquía establecida por los mismos apóstoles, que era un sacerdote, un obispo, el que tenía que consagrarlo, el que tenía que, como dice San Justino, eucaristizar ese pan y ese vino. Y estos, retomando la idea de que no es una creación moderna, de que esto existe desde el principio,
y que si bien con el paso de los siglos se fue transformando y fue tomando formas nuevas, ante todo la liturgia es una herramienta. Y esto es fundamental. La liturgia es una herramienta pedagógica que nos da el Señor para lo que habíamos hablado antes, el cambio de mentalidad. Por lo tanto, al ser una herramienta pedagógica, tiene que cambiar conforme cambia la sociedad. Si bien lo fundamental, lo que se hace verdaderamente presente, que es Cristo, se va a mantener siempre, la forma en que nosotros aprovechamos la Santa Misa tiene que ir adaptándose a los tiempos. Ojo, esto no sirve que ahora podamos, en el día de hoy, hacer bailes y aplaudir y hacer de la misa un circo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que con el paso de los siglos, esta primera misa básica ha empezado a tomar formas más bellas, que elevaban más el espíritu hacia el Señor. Los cantos se han empezado a establecer las oraciones, los signos, las cosas que se utilizan, como lo es el incienso, por ejemplo. Todas estas cosas que embellecen la misa, no que la rebajan, no que la bajan a un nivel humano, sino que hacen que nuestra alma, con estos signos que son parte de la liturgia, se eleve más hacia Dios, sea más consciente de lo que está sucediendo de forma invisible. Y es ahí donde se da el cambio de mentalidad. Lo que les decía al principio. No se trata de cambiar las cosas para adaptarlas a nosotros, sino de nosotros transformarnos para saber aprovechar lo que se esconde detrás de las cosas de Dios. Si nosotros nos esforzamos en cambiar las cosas de Dios, lo que hacemos es perder el sentido divino de eso. Porque al final todo lo que el Señor nos da son puentes entre lo divino y lo humano. Son puentes que tienen que elevar nuestra alma. Si nosotros humanizamos a la fuerza eso que era divino, ese puente se rompe. Y ya no podemos elevar nuestra alma, sino que humanizamos y mundanizamos lo que es divino. Esa es la consecuencia que tenemos en la misa de hoy. Perder el eje central, perder la solemnidad, que son estos puentes tendidos entre el cielo y la tierra. Son estas cosas que le dicen a nuestra razón, acá hay algo escondido que yo no puedo entender. Uno no puede explicar por qué el canto gregoriano, por qué el incienso, por qué la belleza eleva el alma. Pero lo que sí se puede saber es que de verdad la eleva. Es que verdaderamente el espíritu del hombre llega a tocar más cerca del Señor con estos signos de este mundo, porque son signos de esta tierra, pero son signos que nos van revelando como un reflejo la verdad celestial. Y en relación a esto, como la misa existió desde siempre y fue desde siempre una herramienta pedagógica, otra cosa de la cual la Iglesia se valió desde el primer momento como otra herramienta pedagógica fueron las imágenes. No solo se valió de signos, sino también de imágenes, que catequizaban por fuera del texto o del relato. Y a esto le quiero mostrar algunos frescos muy lindos, como el que van a ver acá. Es llamado la Fractio Panis, o la fracción del pan, y está en las catacumbas romanas del siglo II. Siglo II, es decir, año 100 aproximadamente, del 100 al 199 después de Cristo. Fíjense cómo ya esto nos vuelve a confirmar lo que estábamos hablando antes. Ya la Iglesia desde un primer momento entendía la centralidad de la fracción del pan, la centralidad de la Eucaristía. Y lo expresaba con frescos como estos, que catequizaban muchas veces más que las palabras. Cuando las palabras se quedan cortas, son las imágenes las que justamente nos ayudan a evocar lo divino. Estas se encuentran en la llamada capilla griega. Recordemos que las catacumbas son esos lugares subterráneos donde los cristianos se juntaban para celebrar la misa, la antigua misa, la misa primitiva, para no ser perseguidos por los romanos, porque muchas veces era muy difícil celebrarla en una casa o en un lugar, entonces la celebraban en las catacumbas. También le voy a mostrar otra imagen, que es el fresco del Buen Pastor, también de las catacumbas romanas,
y viene muy a cuenta del Evangelio de hoy, ¿no? De este domingo en el Buen Pastor. Este es otro fresco de estas mismas catacumbas, más o menos del mismo tiempo. Esto nos evoca lo mismo. Utilizando los signos de ese tiempo, pues fíjense que esto de repente no son cosas que hoy en día nos llamen la atención, pero utilizando los signos de ese tiempo, la iglesia se valió de la imagen para poder elevar el alma y que el alma comprenda la verdad divina. Es a esto a lo que yo me refiero cuando hablo de adaptar la liturgia y adaptar las herramientas del Señor a los tiempos modernos. No se trata de humanizar, se trata de tomar y tender puentes entre lo humano, entre lo de esta tierra, entre el lenguaje no mortal, sino mundano, y lo divino. Fíjense que este fresco, muy rupestre, tiene unos animales pintados, tiene algunas otras decoraciones que hoy de repente, como le digo, no nos pueden llamar la atención. Pero nos hablan de esto, cómo iba evolucionando la catequesis de la iglesia en los signos y en las imágenes a través de los tiempos. Y ahora, en línea de esto, ya hemos hablado de la fracción del pan, ¿no? De que la fracción del pan estuvo desde el principio. Pero ¿de dónde se toma? ¿De dónde sale esta fracción del pan? ¿Es un invento de los apóstoles, de los que siguieron a los apóstoles, de los obispos? O sea, ¿de dónde se toma esto como signo principal y comunidad dentro de la misa? Y la Biblia constantemente nos va a englobar esta fracción del pan, esta Eucaristía, previamente a la última cena, que es el momento donde se inaugura, se instaura, en la última cena y posterior. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan leer desde acá. Las primeras son las prefiguraciones, es decir, las veces que el Señor multiplicó el pan, siendo una prefiguración de la Eucaristía, ¿no? La primera multiplicación de los que tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos se los dieron a la gente. O sea, fíjense que el Evangelio, ya Mateo en el Evangelio, nos marca esto: partió el pan. Un detalle que podría habérselo salteado, porque podría haber dicho, le entregó el pan, pero no. Resalta el gesto de partir el pan, como figura acá. Y después se lo da a los discípulos primeramente, y después los discípulos se lo dan a la gente. Y esto nos evoca rápidamente a la última cena cuando dice que será entregado por ustedes y por muchos. Ojo. Y después viene la segunda multiplicación. Los 7 panes y los peces, los toma, da gracias, los parte, e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Fíjense que ambos evangelios son de Mateo y ambos evangelios nos dicen lo mismo. 2 multiplicaciones de la comida que alcanzan para todos. 2 multiplicaciones en las cuales Jesús toma el alimento y los parte, y de ese alimento partido se los da a sus discípulos, que a su vez se los dan a la gente. Estas son las prefiguraciones de la Eucaristía. Pero claro, después viene la institución, el momento central. La institución sucede en la última cena, que es el momento en el cual Jesús justamente inaugura la Eucaristía y se da de una vez y para siempre en el pan y en el vino. Vamos a leer el Evangelio de Mateo que dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Si hacemos una rápida reflexión, podemos pensar que en ese momento los apóstoles seguramente habrían pensado en el día en que Jesús multiplicó 2 veces los panes y los peces. Porque el signo es similar. Toma el pan, lo parte y se lo entrega. ¿Cómo no evocar a ese momento previo? Y ahí es como el Señor va complementando en ellos lo que les fue enseñando en el secreto y va cambiando su mentalidad, así como nos las cambia a nosotros. Después vamos a leer en el Evangelio de Marcos. Y mientras comían, tomó pan y bendiciéndolo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo.
A su vez leemos en el Evangelio de Lucas que dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Fíjense que vamos a encontrar estas pequeñas diferencias en los evangelios que son importantes. No significan que los evangelistas no concuerden o que digan cosas diferentes, sino que cada uno nos muestra un perfil diferente del mismo suceso. Esto transcurre siempre en todo el evangelio. En los sinópticos, que son los 3 evangelios que acabamos de leer, que son evangelios muy similares en los hechos que relatan, a diferencia del de Juan, que es bastante diferente, estos evangelios nos van marcando hechos similares desde diferentes perfiles y con diferentes palabras. Y eso es muy importante, porque nos va revelando verdades según diferentes posiciones teológicas de ver las cosas. Recordemos que unos evangelistas escribían principalmente para los paganos, otros escribían para los judíos, tenían diferentes objetivos y perfiles, tenían diferentes públicos, digamos. Y es ahí que vamos a encontrar esas diferencias que, meditándolas, nos enriquecen la visión de lo que es un mismo suceso, que es Cristo dándose en la Eucaristía. Pero no solo va a quedar ahí, y esto es quizás lo más interesante. No solo va a quedar en la institución de la última cena, este signo de la Eucaristía, sino que va a continuar después de la resurrección, algo que constantemente se olvida o que pasa de largo, las veces que Jesús partió el pan después de haber resucitado. Y acá es donde el gesto se convierte en el efetá espiritual de la iglesia. Recordemos que efetá significaba ábrete, cuando le abre los ojos al ciego de nacimiento. Efetá, ábrete. Primero aparece en el encuentro de Emaús, con los discípulos de Emaús. Y dice el Evangelio, y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Este evangelio lo escuchamos hace poco en la misa, así que nos viene bien porque lo tenemos fresco. Y fíjense qué importante que es, como dice acá abajo, es imposible en esta cita no traer a la mente el episodio de la curación del ciego de nacimiento con el famoso efetá. Así también Cristo abre los ojos de los apóstoles para que aprendieran a reconocerlo a Él bajo las especies del pan y del vino. El Señor se muestra resucitado, les explica las escrituras previo a este encuentro, no lo leemos porque si no sería muy largo, pero antes de este encuentro los encuentra de camino, los discípulos de Maús, les explica las escrituras y cómo las escrituras hablaban de Cristo el Señor, es decir, de sí mismo, pero Él no se había revelado como Jesús. Él era un peregrino que se sumaba con ellos. Les explicó las escrituras durante el camino y después se sienta a la mesa con ellos y sucede el episodio que acabamos de leer, la partición del pan. Y fíjense, lo partió y se lo iba dando, y conforme se los iba dando, se le abrieron los ojos, efetá. Y ahí él desaparece. Desaparece su forma de hombre, él se va como hombre, pero permanece, ¿en dónde? En el pan y en el vino. Es una catequesis plena del Señor a los discípulos de Maús. A aprender a ver la realidad espiritual que se esconde detrás de la materia de este mundo. Y nos dice el mismo evangelista un par de versículos después, ellos, los discípulos de Maús, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino, la explicación de la palabra, y cómo la habían reconocido en la fracción del pan. En la fracción del pan reconocen que es el Señor el que les había hablado, y ahí Él desaparece de su vista. Con esto ya vemos que la Eucaristía no se trata de un invento, sino que aparece en prefiguraciones previas en la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, y posteriormente después de resucitado, siendo este no el único momento en donde se reúne a partir la comida. Porque en la mayoría de veces fue pan, pero en alguna otra vez fue pescado. No lo ponemos todos los versículos, porque si no sería muy largo, pero podemos
revisar después en el Evangelio todas las veces que el Señor se aparece resucitado y parte el pan con sus discípulos. Y ahora vamos a entrar en la praxis de la iglesia primigenia, porque esto es lo que nos dice la Biblia, esto es lo que lo dice la Sagrada Escritura sobre los hechos que hicieron Jesús. Pero ahora, ¿cómo tomaron esto los apóstoles? ¿Cómo lo llevaron adelante? En los Hechos de los Apóstoles, la Biblia ya no habla de una cena común, sino que utiliza el término técnico para la Eucaristía. Y esto es muy, muy, muy interesante. Ya no hablan que se juntaban a comer, sino que dice lo siguiente. Hechos 2, versículo 42, dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Ya no utiliza el compartir, la cena común, como veíamos antes, sino que utiliza el término técnico de la Eucaristía, que es la fracción del pan. Cuando hablamos de la fracción del pan, hablamos de la Eucaristía. Hechos 20, más adelante nos va a decir, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. El primer día de la semana para ellos era el domingo. Y justamente se reunían para esto, la fracción del pan. Ahí está, ahí aparece. No es algo que se queda con Jesús, sino que es algo que los apóstoles, después de que el Señor asciende al cielo y después de Pentecostés, ya lo toman como práctica recurrente. Y no solo va a aparecer en la Biblia, sino que también, como lo vimos anteriormente, ya eso quedó en las comunidades cristianas como el centro de la vida. Ya nos lo decía San Justino. Esto es la esencia de la misa. El cómo nace, cómo surge, cómo aparece en la vida del cristiano esto que engloba a la fracción del pan, siendo este el centro y después todo lo que engloba alrededor. Pero ¿de dónde sale el resto de la liturgia? Porque bien, tenemos pruebas bíblicas y lo que hacían los apóstoles de la Eucaristía, bien, pero el resto de las cosas que hoy hacemos, ¿de dónde salen? Sabemos que en la misa moderna, tanto como en las primeras celebraciones, tenemos dos momentos fuertes, que son la liturgia de la palabra, como habíamos dicho, las lecturas y la liturgia eucarística. A esto se nos vienen las palabras del Señor que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en la tentación del desierto, que toma un nuevo sentido a la luz de esto, a la luz de la Santa Misa. No solo de la Eucaristía va a vivir el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras. Más claro, imposible. El leer, el juntarse en asambleas a leer las Sagradas Escrituras, sí que es una práctica tomada de la tradición judía, porque es algo que los judíos ya hacían, y es más, es algo que el mismo Jesús hizo durante su vida, tanto privada como pública. Es decir, Jesús participaba de las asambleas y participaba de las lecturas, tanto en sus primeros 30 años de vida privada, tanto como en sus últimos 3 años de vida pública, de ministerio. También los primeros cristianos toman esto y preservan esto, se juntan a escuchar la palabra y después la fracción del pan. Y el resto de valores que nosotros vamos a ir encontrando en la liturgia moderna, en la liturgia de hoy, son propios de esta evolución que hace la iglesia, que no solo va creciendo y madurando en la fe, permitiendo un contacto más cercano con el Señor, sino que también se va adaptando a los tiempos y a las posibilidades. No podemos pretender que las primeras comunidades cristianas hubieran hecho unas grandes celebraciones como las hacemos hoy porque eran perseguidos. ¿Cómo lo iban a hacer? Lo hacían en secreto, en las casas. Eso va evolucionando. Así como evoluciona la sociedad, como evoluciona la iglesia, para que este puente, que es la liturgia, que es la Santa Misa entre lo humano y lo divino, no se rompa, no se quede viejo, sino que evolucione, se mantenga firme, respondiendo a las necesidades del mundo, pero elevando el alma hacia Dios, ofreciéndole consuelo a los hombres, pero diciéndoles que hay una verdad mucho más grande que la que ofrece el mundo. Cuando hablamos de la liturgia, podemos hablar del conjunto de signos y símbolos
con los que la iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Esto es, cómo nosotros usamos las cosas que disponemos de este mundo y cómo Dios nos las otorga para que veamos un reflejo de lo divino. Y este concepto es fundamental, el reflejo. No estamos viendo a Dios a la cara, no estamos viendo directamente con nuestros ojos la liturgia celestial porque no la podemos ver. Lo que vemos es un reflejo. Así como el sol se refleja en el agua y no nos quema los ojos, de la misma manera, la liturgia de esta tierra refleja la liturgia celestial que no somos capaces de ver. Y así alimenta el alma y transforma la mentalidad, para que configurándonos en el amor de Dios, seamos capaces de llegar a la liturgia celestial. En palabras del Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei, dice: la liturgia no es solamente la parte exterior y sensible del culto, ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes y reglas. Es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Y en la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, en el numeral 7, encontramos esta definición concisa. Es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo, lo que leíamos antes, por medio de signos sensibles, que realizan de una manera propia la santificación del hombre. ¿Qué nos quiere decir esto? La liturgia no son los ritos exteriores, es decir, no es como llevo la velita de acá para allá, no es el mantelcito que uso para el altar, no son los signos ni los objetos. La liturgia es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Es Cristo que por medio del sacerdote ejerce su función en este mundo y cumple su promesa de quedarse para siempre con nosotros. Si recuerdan, el encuentro en el que hablamos de la Eucaristía, decíamos esto. El Señor nos promete quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos y lo hace de dos formas muy peculiares. La primera es con esta, la Eucaristía. La segunda, en Pentecostés, con el Espíritu Santo. Son las dos formas en las que el Señor permanece con nosotros. Entonces, es un error creer que la liturgia son solamente signos exteriores, porque si la liturgia son solamente signos exteriores, vacíos de espíritu, se convierten en algo que el hombre puede modificar a su gusto. Y es ahí donde vemos los problemas que aparecen en el día de hoy en la liturgia. Cuando nos olvidamos que el centro es Dios y la modificamos a nuestra merced, por más buena intención que tengamos, creyéndola como un aparato del hombre, cuando en realidad es una virtud divina. Es el sacerdocio de Cristo que se hace presente en el sacerdote, justamente, cuyas manos pasan a ser las manos del buen pastor. La liturgia es el servicio que el hombre da a Dios, porque el Señor se lo merece. Pero no lo hace porque el Señor se lo merezca, sino porque el Señor quiso, por un designio amoroso, como todas las cosas que el Señor hace, que la liturgia, que es justo, que es justa, rinda para el hombre una herramienta, sea para el hombre una herramienta pedagógica, como lo que hablábamos al principio. Como dice justamente la liturgia, es justo y necesario darle gracias a Dios. Es justo porque el Señor se lo merece por ser el creador. Y es necesario porque el Señor instituyó en esta acción de gracias, en esta acción de alabanza, una herramienta que nos transforma, que nos hace odres nuevos para llenarnos del vino del Señor. Nosotros no podemos comprender la liturgia con los ojos de este mundo. Vamos a ver signos exteriores. Tenemos que comprender la liturgia con el Espíritu. Tenemos que dejar que la liturgia nos santifique para después, con esa santidad, comprenderla. Es un ida y vuelta. Pero cuando la liturgia no se comprende, pasa lo que pasa. Se deforma. Y no es que nosotros le hacemos un daño al Señor deformando la liturgia, porque Él no necesita de nuestras alabanzas ni de nuestras adoraciones. Él es el Señor, no nos necesita a nosotros. Lo que sí hace es querernos. Él quiere nuestro amor. Pero cuando nosotros rompemos la liturgia, rompemos ese puente que enlaza lo divino con el humano, rompemos la posibilidad que tenemos de amar al Señor. Y
Y por esto tenemos que afirmar que verdaderamente en cada acción litúrgica que nosotros realizamos, ya sea la misa u otra acción, en cualquier sacramento, en la liturgia de las horas, lo que se llama el oficio divino, en la oración, Dios nos hace partícipes de la salvación, in factus, o sea, en el hecho. No es que nosotros conseguimos algo de la liturgia que a su vez nos transforma, no. Es el hecho de participar lo que ya nos hace partícipes de la salvación de Cristo. Y una bella definición, para cerrar un poquito el tema de liturgia, que nos dio San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Sacrosanctum Concilium, perdón, con el motivo del 40º aniversario del Sacrosanctum Concilium, dice: ¿qué es la liturgia? Sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia, que claman al Señor Jesús: ven. ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva, a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? La liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su Iglesia. En la liturgia, el hombre toma parte en la obra de Dios. Por eso es que no hay que confundirla. La liturgia no es propia del hombre. Es el hombre participando en la construcción del reino de Dios, porque el Señor así lo quiso. Por eso tenemos que dejarnos tomar por la liturgia, tenemos que dejarnos aprovechar por la liturgia y comprender que no es algo nuestro, que no podemos disponer de ella como si fuera un aparato del hombre, sino que comprender que es algo que el Señor nos ha dado. Y así como nos lo ha dado, es Él el encargado de administrarla según más le parezca. Por eso es que la Iglesia modifica la liturgia según las inspiraciones del Espíritu Santo, o al menos busca hacerlo, para que sea Dios el que se valga de la liturgia para mayor bien nuestro, porque si es que nosotros tomamos en nuestras manos la liturgia, al final perdemos nosotros. Somos nosotros los que perdemos, no el Señor. Así vamos concluyendo este encuentro. Sí, Vicky. Diego, haciendo como una reflexión, aclaración, ¿no? Si la música es tan importante y sabemos que es súper importante los cánticos en la misa y nos refresca y ya viene como instituido de lo que vienes leyendo, es el arma que utiliza, digamos, la iglesia de los otros hermanos, digamos, no sé, que se toman de ahí más allá, eso por encima, y es el atrayente sobre la palabra. Si te fías, aunque se dice y ellos manejan mucho que el que canta se supone que ora 2 veces y ora más veces, debemos dejar no podemos dejar a un lado de que la palabra, la liturgia de la Eucaristía es el centro realmente de la ceremonia, pues, y de la misa. Sí. Entonces, sabemos que ellos lo utilizan como el mayor atrayente y se dice la católica que es aburrida, que en cambio ya cantan más, se brinca, se salta. Es lo equivocado de lo que realmente es el ritual, pues. Y es lo que el Señor nos está llamando, pues, que realmente es la ceremonia y no podemos perder que allí es donde está Él, pues. Es muy interesante lo que decís y viene mucho al tema que estamos hablando. Hablamos de la liturgia como herramienta pedagógica, ¿no? La música es parte de esa herramienta pedagógica. Es decir, es parte de esa herramienta que tiene que cambiar nuestra mentalidad. Y es verdad que canta ahora 2 veces. Es un proverbio que la Iglesia mantuvo durante siglos. Pero ¿qué sucede? Esto se aplica a un canto que evoca a la oración y no al goce. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros le ponemos una letra cristiana a una canción cuya melodía nos evoca al mundo y no a Dios, lo que sucede es que al final terminamos mundanizando lo que creíamos era una oración. Pero claro, es difícil poner en palabras qué tipo de música eleva el alma y cuál no, porque es algo del espíritu, es algo que nosotros no podemos
describir científicamente bajo determinadas y rígidas leyes. La Iglesia Católica, en su sabiduría, ha sabido encontrar, por ejemplo, en el canto gregoriano, un estilo que verdaderamente eleva el alma. ¿Por qué? No hay un porqué. Nadie sabe explicar científicamente por qué el canto gregoriano eleva el alma, pero lo hace, nos acerca más a Dios, nos evoca a la realidad divina. Y es por eso que el Señor la utiliza como herramienta. Ahora, también está el maligno que utiliza como herramienta las canciones cristianas, que lo único que hacen es provocar en nosotros un sentimiento de goce. Porque ¿qué sucede? Nosotros como personas tenemos un gozo en la música, es decir, la música nos provoca bienestar, nos da alegría, genera buenos sentimientos. Pero en estas canciones cristianas no importa la letra, importa el sentimiento. Entonces ahí se rompe la oración, porque ya no estamos rezando por lo que decimos, rezamos por lo que sentimos. Y entonces ya no estamos rezando. La oración tiene que ser un diálogo con el Señor. Si esa oración se vuelve hacia mí, es decir, yo giro mi mirada hacia mí, el diálogo se rompe, porque estoy hablando conmigo mismo y no con el Señor. Estoy volviendo y adentrándome en mi interior de forma egoísta y no me estoy evocando al Señor. Es válido utilizar la música como herramienta para elevar más el alma, pero repito, no si la música nos, digamos, nos hace meternos más en nosotros mismos y no abrir el corazón al Señor. Hoy en día la Iglesia Católica se ha valido de diferentes estilos. Algunos sí son más sentimentalistas, que pueden ser usados en algunas situaciones y son útiles, pero hay que saberlo usar con sabiduría, que no se trate todo de este sentimentalismo que genera la música, sino que la música promueva la oración. Y hay momentos donde está bien que todo sea jolgorio, que todo sea alegría, que sea canto alegre. Por ejemplo, el día de Pascua, dice la liturgia, es justo alegrarse en la Pascua del Señor. Y claro que lo es, hay que alegrarse. Pero hay momentos en los que no se trata de jolgorio, se trata de meditación. Y a esto voy a poner un ejemplo de la misa. En el momento del santo, cuando cantamos el santo previo a la consagración, toda la asamblea congregada se pone a los pies de la cruz. Entonces ahí, ¿cómo vamos a cantar el santo así festejando si nos estamos transportando al pie de la cruz? Claro, el Señor nos ofende porque lo hagamos, pero lo que hacemos es romper esta herramienta pedagógica que nos da la liturgia para tomar conciencia del sacrificio de Cristo. Entonces, este transportarse en mente y en espíritu al pie de la cruz para comprender en mayor profundidad y con mayor riqueza lo que Cristo hace en la Eucaristía, se pierde, porque lo hacemos cantando y nos olvidamos de lo que pasa. La música nos puede ayudar o nos puede contrarrestar. Todo depende de cómo se utilice. Y a esto voy a leer una última cita del Catecismo que la tenía acá preparada para el final, que es el numeral 1370, se lo voy a mostrar, que dice lo siguiente. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. Ojo, la Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Ya no lo está revelando el Catecismo. En la Eucaristía nos ponemos a los pies de la cruz, porque es ahí donde el Señor más expresa su amor y donde verdaderamente el Señor se entrega. Entonces, es saber adecuarnos en dónde estamos. Repito, está bien usar en determinados momentos cantos de jolgoriosos, alegres, felices, en los momentos en donde tenemos que animar en el alma la felicidad. Repito, como le era el día de Pascua. Pero después hay momentos en los cuales nosotros tenemos que tomar conciencia que estamos a los pies de la cruz. Y si lo hacemos cantando y bailando, no vamos a tomar conciencia. Eso es como la iglesia utiliza la música para la liturgia. Después, como el resto de congregaciones cristianas o como la misma iglesia, por fuera de la misa, por fuera de la liturgia, utilice la música, es otro tema. Porque fuera de la liturgia, fuera de la oración, la canción es un sentimiento.
Si la canción no es oración, es sentimiento. No hay puntos medios. Entonces, si la canción no me lleva a rezar, me está llevando al sentimentalismo, a girarme hacia mí mismo y no hacia Dios. Espero que haya quedado respondida ahí tu pregunta más o menos. No sé si... Sí, 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 claro que sí. Pero bueno, son todas estas cosas. Igualmente, este tipo de cosas las vamos a ampliar más en el encuentro que viene, que vamos a hablar de la liturgia hoy, no de la liturgia histórica. Pero sí, son estas cosas que aparecen, partes de las herramientas que el Señor nos deja, que nosotros, si las mal utilizamos, las deformamos, sucede esto. Rompemos puentes con el cielo, rompemos el vínculo con el cielo. Y los que nos perjudicamos a esto somos nosotros. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, un comentario. Este es el momento. Ya estamos terminando. Pueden abrir el micrófono directamente si quieren, no hace falta levantar la mano. Bueno, vamos entonces a concluir ya el encuentro de hoy, tan fundamental, tan importante. Si quieren, después, primero les voy a pasar el texto de la Diraje, para que si en algún momento tienen un rato lo puedan leer por arriba, van a ver que es similar que es con muchas de las cosas que hacemos hoy. Y es un libro que, en la medida de lo posible, todos los católicos también tendríamos que leer, porque enriquece mucho la fe. Y después, como tarea para el hogar, busquen en el Evangelio todas las veces que el Señor se apareció y partió el pan con los discípulos después de su resurrección, que son varias. Van a ver también qué enriquecedor cómo el Señor permanece catequizando hasta el día de su ascensión. Vamos a terminar el encuentro con una oración. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te entregamos, Señor Jesucristo, todo lo que vimos hoy, todo lo aprendido respecto a la Santa Misa, al sacrificio eucarístico. Te lo dejamos todo al pie de la cruz. Que toda esta información sea para nosotros puentes que tiendan lazos entre nosotros, entre esta tierra y tu divinidad. Que a la luz de esta verdad podamos más reconocer tu presencia en la Eucaristía, podamos acrecentar nuestra fe por tu gracia y por intercesión de María Santísima, lleguemos un día a compartir junto a ti la comunión con el Padre. Vamos a rezarle un salve a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.